Hola, eh, voy a regrabar esto porque grabé este primer módulo sin micrófono, así que voy a intentar hacerlo súper rápido, eh, que me estoy quedando sin tiempo, pero lo voy a intentar repasar de todas formas. Entonces, dentro de la materia de vectores, yo reconocí que hay como cuatro elementos que hay que tener súper claros antes de enfrentar una prueba. Entonces serían qué es un espacio vectorial, qué sería un conjunto y un subconjunto, qué es un subespacio vectorial y cuáles serían las propiedades que tenemos que comprobar y cómo comprobarlas. ¿Ya? Entonces, un espacio vectorial lo vamos a definir como un conjunto de vectores. ¿Ya? Este conjunto de vectores, es decir, por ejemplo, tengo 0,1, 0,02, bla bla, 0,11, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo muchos vectores agrupados. Generalmente pertenecen a un espacio bien grande, o que también puede ser más acotado, ¿ya? Pero generalmente me lo van a definir. Entonces me pueden definir a mí un espacio vectorial y generalmente es lo que van a hacer como una dimensión, como un conjunto de números. Entonces, en este caso, me van a decir que eh, un espacio vectorial puede ser un conjunto de todos los vectores pertenecientes a Rn. Eso es el caso más general. Entonces, el grupo de todos los vectores. Entonces, vector 1, vector 2, vector 3, vector 4, hasta el infinito. Donde este pertenece a Rn, este pertenece a Rn, este pertenece a Rn, este pertenece a Rn, etcétera, 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 va a ser mi espacio vectorial. ¿Ok? Entonces es un conjunto de vectores que todos pertenecen a esta misma orden. Yo defino esto generalmente por enunciado, ¿ya? Entonces es importante entender que esto es un conjunto de vectores y los vectores ya es un conjunto de datos. Entonces ahí es donde se genera el primer enredo de que es un conjunto de conjuntos de datos. Súper loco, pero es el primer paso que es como que lograr abstraer. Eh, Eso es un espacio vectorial. Generalmente en estos casos me van a dar una dimensión, como por ejemplo todos los vectores de R2, o sea que tienen como XY. Todos los vectores de R4, que son todos como X, Y, Z, K, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, eh, dentro de la teoría de conjuntos, yo tengo que, cuando yo tengo un conjunto grande de elementos, yo puedo extraer un subconjunto. ¿Ok? Este subconjunto van a ser un grupo de elementos que, dentro de como de esta bolsita de elementos, yo saco algunos, pero siguiendo alguna regla en común. ¿Ok? Entonces, tengo un conjunto y cuando yo saco un grupo siguiendo una regla, yo tengo un subconjunto. ¿Ya? Entonces, normalmente este subconjunto lo vamos a expresar con la notación de que yo tengo un conjunto que va a seguir una forma, ¿ya? Que todos estos conjuntos van a seguir una estructura. Entonces, la estructura de los... esto lo tienen que tener bien claro, la estructura de los vectores de R2 es X, Y. Son dos componentes. La estructura de los vectores de R3 son
X, Y, Z. 3 componentes. La estructura de los vectores de Rn son X1, X2, X3, Xn. N componentes. ¿Ok? Entonces, este subconjunto va a seguir esta misma estructura. Entonces yo voy a decir, en este caso yo tengo un subconjunto llamado B, que pertenece a C. O sea, C en este caso va a ser nuestro R, ¿ya? Va a ser nuestro, por ejemplo, R3, nuestra dimensión, ¿ya? Y B va a ser igual a todos los vectores que sigan esa misma estructura, x2, x3 hasta el n, que pertenezcan a el conjunto mayor Rn y que cumplan esta condición que me lo va a ir como filtrando. Entonces, ¿cuál va a ser esta condición? Yo la voy a expresar, o me la van a expresar en distintos casos de forma diferente. Entonces ponte tú que el primer elemento, y esta regla de verdad no se confundan, puede ser cualquier regla, que x1 tiene que ser igual a x2, tiene que ser igual a x2, y el resto pueden ser cualquier valor, ¿ya? Esa va a ser mi regla, por ejemplo. Y ese va a ser mi subconjunto, ¿ya? Entonces los subconjuntos van a tener una estructura que va a ser igual a la del conjunto desde donde yo estoy sacando, y una regla. Esta regla va a definir cuáles son los valores que yo voy a extraer desde mi conjunto a mi otra bolsita, mi bolsita más chiquitita. Y lo que yo estoy haciendo con un subespacio vectorial es ver si todo este subconjunto, o sea, si yo hago esto de crear una bolsita más chiquitita, esta bolsita cumple ciertas propiedades. Entonces, este subconjunto, esta bolsita, cumple las 3 propiedades de un subespacio vectorial. Entonces yo primero aplico este filtro para seleccionar los elementos de mi subconjunto, y luego sobre esos elementos verifico las propiedades, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son estas propiedades? Pucha, creo que cerré esa clase. Bueno, me la sé de memoria. La primera propiedad es que el vector 0, o sea, que un vector de longitud n, o longitud 2 o longitud 3, que esté compuesto de puros ceros, pertenezca a ese subconjunto que yo estoy evaluando, ¿ya? O sea que, en palabras como más sencillas, que vamos a darle en este color, que el vector 0 cumpla la regla,
esta regla. Vamos a anotar en verde para que sigamos con un código de colores. La regla. ¿Ya? Eso es como escrito en palabras más entendibles, que el vector 0 cumple esa regla. Entonces si yo tomo el vector 0 y intento verificar esta regla, si se cumple, bacán. Entonces, el vector 2, o sea, la propiedad 2, que si yo tengo un elemento, o sea, un x1 y un x2, que pertenecen al subconjunto, entonces x1 más x2 pertenece al subconjunto. ¿Qué quiere decir esto? Que si x1 cumple y x2 cumple, entonces x1 más x2 cumple. Regla. Entonces la suma también cumple esta regla. Ya lo vamos a ver con una aplicación más práctica. Y finalmente la tercera propiedad, que si yo tengo un escalar, voy a usar por ejemplo un k perteneciente a los reales, o sea cualquier número, y un vector perteneciente a este subconjunto, tengo que a, o sea que k, el escalar por el vector, también pertenece al subconjunto. ¿Qué quiere decir esto? Que si x cumple la regla, entonces k por x cumple la regla. ¿Ya? Entonces, dato importante, si cualquiera de estas tres no se cumple, entonces no es subespacio vectorial. ¿Ya? Entonces, si yo estoy verificando esta y no me da, no es necesario verificar las otras dos. Si yo ya me verifiqué estas dos y la tercera no me da, entonces no es espacio vectorial. Solo si las tres me dan, entonces ahí recién yo puedo decir que esto es un subespacio vectorial. ¿Ya? Entonces, vamos a poner un caso. Yo lo voy a hacer bien simple. Voy a tener un conjunto de vectores que va a ser R2, ¿ya? Y un subconjunto que va a ser R2, o sea que va a ser todos los vectores de xy pertenecientes a R2, o sea, con esta forma que cumplan la regla. ¿Qué regla? Que x más y es igual a 2. O es igual a alfa. ¿Ya? Ese va a ser mi subconjunto. O ya lo voy a hacer como lo hice en la vez anterior. Vamos a partir con algo simple. Entonces, que x más y es igual a 2. Entonces yo voy a verificar la primera propiedad. La primera propiedad dice que el vector 0, 2, o sea, el vector 0, 0 debe cumple la regla. Entonces, si yo reemplazo aquí 0 más 0 igual 2,
en la regla, me da que 0 igual 2, o sea, no cumple la regla. No cumple la regla. Entonces, ese subconjunto no es subespacio vectorial. ¿Ok? Ahora, voy a seguir con este mismo ejemplo, solo para que nos demos cuenta que cómo verificar las otras propiedades. ¿Ya? Entonces, si yo quisiera verificar las tres propiedades porque me lo piden, porque aquí ya sé que no es un subespacio vectorial, pero me piden verificar las tres. Entonces yo tengo que un vector 1 perteneciente a R2, o sea que cumple o sea AB, que cumple la regla, y otro vector que también cumple la regla, yo los voy a estimar. Por ejemplo, 0. Por ejemplo, tengo que los vectores 1, 1, 1, 1 y 2, 0. ¿Ya? Entonces, este vector cumple la regla, el primero. Tengo que 1 más 1 igual 2, 2 igual 2. Entonces esta la cumple. Este vector cumple la regla, 2 más 0 igual 2. Toma que 2 igual 2. Entonces este cumple la regla. Entonces la tercera propiedad me dice que si ahora yo sumo estos dos vectores que sí cumplen la regla, esa suma también la debería cumplir. Entonces me están diciendo que yo tengo que sumar 1, 1 y 2, 0. Entonces sumo hacia el lado. 3, 1. ¿Ok? Entonces ese vector suma cumple la regla. Yo tengo que 3 más 1 igual 2. Entonces tengo que 4 igual 2. Entonces este vector no cumple la segunda regla tampoco. Y si me piden hacer la tercera propiedad, que yo tengo un escalar, por ejemplo un k, que sea, no sé, 5, y un x, que puede ser un vector que sí cumple la regla. Ponte tú, vamos a dar ese mismo 2, 0 y 0. Yo tengo que el 2, 0 cumple la regla. Sí, ¿por qué? 2 más 0 es igual a 2. ¿Ya? Entonces, según esto, según la propiedad, si yo multiplico k por x, la regla debería cumplirse, seguir cumpliéndose, si fuera un espacio, subespacio vectorial. Entonces k por x me da que 5 por 2, 0. Entonces 5 por 2, 10. 5 por 0, 0. Entonces ese es mi vector k por x. Y ese vector cumple la regla. Entonces tengo que 10 más 0 igual 2. Nada, que 10 igual 2. Tampoco cumple la tercera regla. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, un caso que sí cumple. Hagamos uno. Entonces vamos a seguir en R2. Ahora nuestro subespacio vectorial va a ser x, y perteneciente a R2, y nuestra regla va a ser que 2x igual a y. Este fue el que hicimos en clase, creo.
Entonces, primera regla. El vector 0, 0 cumple. Entonces, tengo el vector 0, 0. Y si yo la reemplazo, tengo que 2 por 0 igual 0. Toma que 0 igual 0. Entonces, sí cumple con la regla. Entonces, tenemos una de las propiedades. El segundo, me da que necesito dos vectores que sí cumplen la regla. Entonces, nuestro vector 1 va a ser, pongamos un número. 1, si yo tuviera x1 y sería 2. Entonces, hagamos 1, 2. Este vector cumple la regla, ya sabemos que sí, pero lo vamos a hacer igual. Entonces 2 por 1 igual 2. 2 por x igual y. 1, 2 igual 2 igual 2. Lo da. Y digamos que x2 es igual a 3, 6. Entonces, 2 por x, componente x, por, o sea, es igual al componente y. Entonces, 2 por 3 igual 6. 6 igual 6. Se cumple. Entonces, la suma de estos dos debería cumplir la propiedad. Entonces, x1 más x2 es igual a 1, 2 más 3, 6. Entonces, me da que el vector 1 más 3, 4. 2 más 6, 8. 2 más 6, 8. Y ese es mi vector resultante. Este vector resultante cumple la regla. Tengo que 2 por x, o sea 4, tiene que ser igual al y, o sea el 8. Entonces 2 por 4, 8, igual 8, sí la cumple. Entonces este subconjunto también cumple la segunda regla. Y como un tercer ejemplo, o sea, la tercera propiedad es que si yo tengo un alfa igual a cualquier número, vamos a seguir con 5. O sea, voy a usar un k, a mí me gusta usar k. Yo tengo un k igual a 5 y un x, vamos a usar uno de estos, vamos a usar el 36. 36 me dice que la multiplicación de 5 por, o sea, de k por x, que sería 5 por 3, 6, que sería 5 por 3, 15, 5 por 6, 30, que este resultado también debería cumplir con la condición. Entonces la condición dice que 2 por x, 15, tiene que ser igual a el y, que es 30. Entonces 2 por 15, 30, igual 30, también se cumple la tercera propiedad. Entonces, como se cumple la propiedad 1, la propiedad 2 y la propiedad 3, puedo decir que en este caso B es un subespacio vectorial de R2. De hecho, aquí la conclusión como que hacen en el PPT es que para R2 los subespacios vectoriales siempre van a ser una línea recta que pase por el origen. Entonces, si graficáramos y igual a 2x, esto es una recta que pasa por el origen. Entonces, sí se da que es un subespacio vectorial. Para R3 sería un plano que pasa por el origen. Entonces, si tuviera un plano que pasa por el origen, la ecuación de eso también sería un subespacio vectorial. Y lo que comentamos también es que cómo complicar uno de estos ejercicios podría ser dando incógnitas y teniendo que poner como suposiciones. Entonces, por ejemplo, que de nuevo
que esto sea R2, pero que esta vez mi vector, o sea, mi conjunto, mi subconjunto sea xi pertenece a R2 y que mi regla sea x más y igual a, por ejemplo, alfa. Alfa. ¿Ya? Entonces, si yo quiero comprobar la primera propiedad de si el 0, 0 cumple la regla, yo tendría que, reemplazando 0 más 0 igual alfa, tengo que 0 igual alfa. O sea que la regla solo se cumple, la primera regla solo se cumple si alfa es igual a 0. Entonces eso lo vamos a dejar anotado. Eso es un criterio. Entonces tenemos otro criterio que puede ser, o sea, de aquí van a nacer más criterios que van a hacer que un vector que lo cumpla y otro vector que lo cumpla también deben cumplir con eso. Ahí me van a salir más criterios. Y por tema de tiempo voy a saltarme a la tercera propiedad, que por ejemplo, porque es más fácil, yo tengo un k que va a ser igual a 5, por ejemplo. Y tengo mi vector que va a ser x1, y... Oh, no, ya, voy a hacer x alfa, y alfa, tal que este vector cumple la propiedad. Eso estoy diciendo yo. Entonces, tengo que aquí, si se cumple esta propiedad, me está diciendo que x alfa más y alfa tiene que ser igual a alfa. Sí o sí. Entonces lo que dice la propiedad es que si yo multiplico 5 por el vector xa, ia, me queda que 5 xa, 5 ia, y que este vector resultante también debe cumplir la propiedad. Entonces yo tengo que x, 5xa más 5 ia debería ser igual a alfa. Si factorizo por 5, me queda que x alfa más y alfa igual a alfa. Y como yo tengo esta ecuación, esta restricción, yo la reemplazo aquí y me queda que 5 alfa es igual a alfa. Si yo sigo desarrollando eso, me queda que 5 alfa menos alfa igual a 0, 4 alfa igual a 0, alfa igual a 0. 0. Ay, qué feo. Entonces se cumple la tercera condición. Solo cuando alfa es igual a 0. Entonces, cuando alfa es igual a 0. Entonces, spoiler, si yo calculo esto, así como siguiendo esta misma lógica, de aquí voy a sacar la misma condición, que alfa tiene que ser igual a 0. Entonces, en este caso, la respuesta del ejercicio de la solemne sería B es un subespacio vectorial solo si alfa es igual a 0. Solo si se cumple esa condición. Ese sería como un ejercicio un poquito más complejo. Y yo puedo me pueden poner como, no sé, que la restricción sea... Se puede ir alocando harto más. Que yo tenga un conjunto de R3 y mi subconjunto sea x, y, z perteneciente a R3, tal que, no sé, alfa x más beta y más, o ya, la calma está todavía, menos, no sé qué letra usar acá. Vamos a hacer una C. Z C igual a 4. Ponte tú.
Y aquí me van a salir distintas condiciones para alfa, para beta y para C. Para C. Eh, y ahí los ejercicios se van como complejizando, pero son esos mismos tres pasos: verificar la primera, verificar la segunda, verificar la tercera. Y con eso daríamos por sentado este primer módulo de subespacios vectoriales.